Pero nada hacemos, nada hacemos. Somos conscientes que son los mismos, que con las mismas... Vea que yo he tenido una visión, una filosofía, nada de política, yo digo, yo voy a empezar por mi propia cuenta, ¿sí? Sin necesidad de... Y la filosofía es ayudar a muchas familias, no a personas, sino a familias completas con proyectos productivos. Sí, yo logré montar ese proyecto en la web y le ha llamado la atención a inversionistas extranjeros, sí, por la filosofía de los proyectos. Y es muy sencillo, hay personas, familias que tienen su proyecto de vida, pero no tienen un apalancamiento financiero. Y no es de mucho, a veces son de 2 millones, de 5, de 10 millones, que con eso ellos montan una tiendita, un negocito, y con eso se vuelven productivos y sostienen toda una familia. Y se han acercado mucha gente a mí con esa tristeza de ver si yo tuviera estos pesitos, si yo pudiera. Entonces he adelantado una investigación más profunda. Y entonces no es simplemente inyectarles ese presupuesto, sino ayudarles con proyectos productivos. Nosotros en la universidad cooperativa y en las universidades tenemos el conocimiento de cómo armarlos, sostenerlos y cómo entregárselo a las familias para que ellos sean autosostenibles. Gracias. En el momento que sean autosostenibles, recuperan, retornan la inversión, recuperan la inversión, devuelven ese dinero a la empresa, un tipo fundación que vamos a crear, y ese dinero se lo prestamos a otra familia. Cuando esa otra familia se vuelva así, entonces son dineros no retornables. O sea, son inversionistas, son personas, y con eso vamos a ayudar a muchas familias, ¿sí? Como familias que quieren trabajar, pero es que no tienen realmente físicamente, ni un banco les presta, ni un amigo, ni nadie les presta. Esa filosofía es muy linda, y eso es lo que le dio el resultado del premio Nobel de Economía, ¿cierto? A YouTube. Sí. El Banco de los Pobres. El Banco de los Pobres. La Banca de los Pobres. La Banca de los Pobres. Y es esa filosofía que se tiene. Y mira que ha logrado determinar que los que más cumplen son ellos. Y a los que más roban, porque a ellos les prestan gota a gota y gota a gota al 400%. Eso que tú dices. Pero con eso se sostienen, pagando un interés del 400% y se vuelven sostenibles. ¿Cómo será con una ayuda realmente que no sea retornable, que simplemente le devuelven el dinero cuando se vuelvan autosostenibles? Solo pagar. Con un agradecimiento lo llamamos nosotros, y ese dinero sirve para prestárselo a otra familia y se vuelve un ciclo, digamos, de ayuda humanitaria. Ese es un proyecto hermoso. Y un proyecto hermoso para poner la gente a trabajar, no para buscar empleo. Y no regalarle la mucho mejor todavía. Para peones, porque es que uno le regala un peso, le regala un vehículo, le regala cosas, ellos lo embargan y vuelven a tener la misma necesidad. En cambio, si uno les ayuda con su proyecto hasta que sean autosostenibles, ellos se vuelven contadores, contabilistas, se vuelven administradores, hacen todos los roles y sostienen una familia. Levantan a sus... Y yo he tenido, por eso es interesante. Yo he tenido esa filosofía, trabajar sin política, sin nada, sino yo digo, ¿cuál es mi reto? Mi reto es tener un punto de equilibrio donde yo me sostengo con ese capital y con esos ingresos mensuales y anuales. De ahí en adelante será para ayudar a las otras familias. Y entonces, con esa cuestión voy a buscar la misma filosofía con otros inversionistas, ¿sí? Que ellos, viendo la filosofía de la empresa, van a aportar dinero, tengan, esto es para allá. Y eso es para ablandar el corazón, digamos, ese espíritu egoísta de los ricos. Y yo sé que ricos, pues le regalo tantos millones y para su propósito. Es que eso es increíble. Hay un caso de una niña con su padre que él se enfermó, trabajaba en una empresa y se enfermó de diabetes. Tuvo que retirarse porque no sabía cómo funcionar. No, creo que la casa casi no funcionaba. Y tuvo que retirarse porque no podía trabajar. Y él quedó, la hija bregando a estudiar contaduría, sosteniendo a los papás y trabajando en unas condiciones y la muchacha estudiando de noche. ¿Y cómo te parece que
el papá le pidió a ella que lo dejara trabajar, porque ella no lo dejaba trabajar. Le dijo, no, es que no puede trabajar. Yo miro cómo por lo menos les proveo la comida para que puedan con la mamá. Y el Señor le pidió que le dejara trabajar y sacó una cajita de dulces y la puso en la terminal de dulces por allá a la salida de ella. En este momento él trabajaba de 5 de la mañana como a 3 de la tarde, todos los días. Entonces la niña le dijo, pues fue trabajando, así de juicioso como capitalizando. ¿Y sabes qué hizo el hombre? En este momento compró como unos 8 carros y tiene 8 carros regados por todos lados, vendiendo dulces y vendiendo esto, y ella no hace sino recibir 50,000 pesos ahora diarios. descubrió cómo era 50,000 pesos diarios de ellos. Y sostiene toda una familia. Y sostiene varias familias. Porque son 8 o 10 familias que sostiene, porque les dio el carrito, se lo dotó de todo, y él le dice, páguele tanto. Y quédese usted con tanto, que con esto puede vivir el día. ¿Cómo te parece? Así es. Imagínate. A mí se me acerca mucha gente, así, muchísima gente, también con ganas de trabajar, con el deseo, y cuando se desmontar así, como usted dice, un carrito de dulces, y no tiene ni siquiera para comprar, ni siquiera para el pasaje, ni siquiera para comer. El primer pedido es doloroso, eso es lo que uno dice, y en la política empieza uno a sentir el dolor de esas cosas, y decir uno, primero una cosa que yo digo, oiga, y todavía los senadores, los representantes, con la plata que les pagan no les alcanza. Y no le alcanza. No les alcanza. Todavía no le alcanza ni para Porque es que mira, yo he adelantado esta investigación, mire, varios años, y yo encontré cuál es la causa del problema. Yo se lo he venido diciendo a Freddy y a él. Mire que resulta que es un espíritu egoísta que se les mete a las personas y los tiene prisioneros y no los deja ser amorosos. O sea, la investigación concluyó que hay 2 espíritus, uno que es el espíritu del amor y otro el espíritu maligno. Cuando uno es débil y vulnerable, se le mete el maligno, lo vuelve perezoso, flojo, egoísta, grosero, infiel. ¿Sí? Entonces uno deja que ese se engorde ese espíritu y el amoroso se le va. Y eso es lo que le pasa a tanta gente ricachona que tienen ese espíritu egoísta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar ese espíritu y meterle el espíritu del amor. El espíritu del amor es ese que es buena gente, que es caritativo, que es bondadoso, que da las cosas sin pedir a cambio nada. Entonces eso es lo que está pasando en la humanidad. O sea, hay un espíritu que realmente empieza a dominar a las personas. Y entonces no hay que atacar a los seres humanos, hay que atacar ese espíritu maligno. Porque en sí los seres humanos no tienen la culpa. Ese espíritu maligno se le sale y se le mete a otro. Se le sale y se le mete a otro. Y deja a él emproblemado, lo meten a la cárcel o lo hieren y todo eso, y él herido, y mientras que el otro espíritu riéndose ya está en otra parte. Eso es lo que hemos, vea, esa cuestión, uno aparentemente usted dice que es espiritual, que eso es de religión, que eso es cristianismo, no. Esa parte de investigación que yo he hecho es científica. ¿Sí? Y ningún científico me va a contradecir a mí, porque eso realmente he investigado por muchas fuentes y realmente eso es lo que está pasando. Hay que cuidar el alma para no dar el aporte social. Esa es la situación de que eso es lo que soportan esas ideas, son las que soportan la acción de las personas. Y ahora otra cosa, esa cuestión es muy riesgosa. O sea, en la posición que está usted, que está por él y que está ahí, porque si usted se deja dominar por ese espíritu, se vuelve igual que un político. Eso es lo que igualifica. Uno puede tener en este momento. Yo creo que la situación es esas debilidades que se tienen primero de poder, de avaricia, de tener. Cuando no se tiene una fortaleza moral y de valores desde un principio, ya no se considera, ya es vulnerable, ya. O sea, puede decir que va a ser curso, que va a ser una persona responsable, que no va a cambiar, y cuando llega y entra en estos niveles, cambió y se olvidó de eso. En el caso de uno dice no,
Pero es que, ¿cuál es la razón que lo lleve a uno a cambiar? Las tentaciones. O sea, Ay, yo le no pintan quiero- mal y todo. Ya cuando le dan No. una posición elevada, diga, venga, le propongo esto. No. Y uno verá si se deja meter Sí, todo eso. pero no, o sea, yo considero que no, cuando se tiene principios, cuando se tiene cierta formación, ciertos valores, Cuando los entiende. no puede ser así. Cuando los entiende para vivirlos, No puede ser. nada lo baja. Porque es Más que cuando uno es un formado. algo que yo Y ha no sido he puesto a formado. pensar, sí. Claro. Y eso, no, o sea, es una fortaleza que uno tiene. Yo digo, es que con cuánto puede vivir una persona dignamente. ¿Qué es vivir digno en nuestro país? ¿Qué es vivir digno de un ser humano? ¿Qué necesita para vivir dignamente? ¿O es que para vivir dignamente yo necesito tener 10 casas, 5 carros, tener no sé qué? Alguien me dice a mí, no, pues es que lo que usted plantea es que la dignidad depende de cada persona. Yo digo, no depende de cada persona. Hay un estándar. Y hay una Y hay un dignidad. estándar que tiene un techo hasta a donde yo puedo llegar. Y ahí en adelante ya es una Pues aquí en Colombia ya detectaron ese estándar. Y ese estándar es el salario mínimo. O sea, Para la dignidad no. no, póngale cuidado que eso lo establecieron ya por ley. Sí, claro. El salario mínimo es el estándar mínimo para subsistencia de una familia. Prácticamente, porque con el salario mínimo se sostiene el papá que trabaja solo, puede sostener a la esposa y 2, 3 ¿Qué hijos. condiciones? Pero eso lo estableció por Sin ley el educación Estado. y sin nada, sin Póngale que cargo. eso ya está establecido por ley. Sí. Por O sea, ley, sí. Habría que nosotros hacer la práctica, nosotros a ver, así ganamos mucho más, pero a ver si con un mínimo uno es capaz de vivir. Y con 2 o 3 personas. Y con estudiando. Y sin finca raíz propia. No, es que No. es imposible. No. O sea, Es imposible, No, y también ya pero hay lo otro hacen. estudio. Les toca por obligación 4 millones de subsistir. personas. El PIRRI hizo un No, estudio lo que pasa es que extraordinario sobre eso. subsisten, no, yo creo Y a que veces no. son más felices con ese Ah, salario no. mínimo que con los que ganan millones y millones. Sí, no, la situación de la felicidad es eso. Eh, Esa es otra Ese es cosa otro muy- Temática tratado, fuerte. filosófico. pero Sí, pero yo creo que esto no es subsistencia, esto es Sobrevivir. sobrevivencia. Sí. ay, pero Y no alcanza a sobrevivir. No, O sea, entonces, ¿qué se desprende de ahí para que Muy uno diga desnutrido. que sí efectivamente pueden vivir? Lo oculto. Que pueden caer en prostitución, las hijas, la misma esposa. Entonces, como eso no se ve, entonces dicen, sí, ustedes pueden perfectamente con un mínimo sobrevivir. ¿qué comen? no conocen la realidad. Traficando cosas, haciendo Claro. sus torciditos y todo eso, entonces dicen, sí, viven, pero porque eso ilícito no se pone en la mesa de lo ilícito para ser observado. Pero no, ese estudio también ya lo han hecho, es imposible vivir con un salario mínimo en Colombia. Imposible. Y es que mira, Y más para 5 personas. ahorita yo creo que han escuchado y eso está en contaduría. Ujú. Todo esto cuando se genera ese escándalo tan tenaz y que empiezan a mirar el techo de cuánto estaban ganando los gerentes de las grandes multinacionales. Gente que se ganaban $100 millones al mes. Uy, ¿Sí? 100 millones de dólares. Ave María. ¿Eso qué nos da? Concentración de riqueza, desigualdad muy grande. monopolio, todo. Porque es una plata que se va para una sola persona. Bueno, que él no se va a comer esa plata ni la otra, la va a distribuir en lo que compra, en lo que esto, pero sigue enriqueciendo porque él con esa plata Él acumula riqueza. va a grandes sitios que no son de pobres, son de otros que tienen mucha plata. Entonces empieza a circular la plata dentro de ellos, ¿sí? A enriquecer los otros. Claro. Y abajo la gente, pues me imagino que con unos salarios de esos, ¿cómo será el de los empleados y el de los más abajo, ¿no? Entonces por lo menos yo escuchaba eso y eso creo que ya se limitó, ya se generó como un tope de cuánto puede ser máximo. Y yo escuchaba algo que también me parece válido, que el Papa lo dijo en alguna oportunidad. El Papa Francisco dijo, hace poquito, dijo, yo creo que vale la pena que se revisen lo que están ganando los grandes gerentes de las empresas, porque miremos con qué viven ellos y con qué viven los niños, ¿sí?
Y no, Sí, no dos hablo nada del extremos. Banco del Vaticano. Ah, no, eso es otro cuento. Pero entonces es una cosa y que uno puede, y ahorita aquí en Colombia se está cuestionando esto. Sabes que tienen que escuchar un programa que hay de hoy de 8 a 9 que hoy inicia. Ahí va a estar Otero. Hoy, porque Otero está para el partido, ¿Para Senado también? Polo, sí. ¿Para Senado? Polo, sí. Otero. ¿Y lo van a pasar por televisión? Esta noche lo va a pasar FM, ahí, ¿Por radio? por radio. Ah, con... W está anunciando. Y lo van a pasar de 8 a 9, entonces Toca seguramente yo escucharlo. voy a salir ahí un día de esto. Ah, bueno, ¿en qué RCN? Antes que le digo a esta muchacha, es que ¿La W no es? es la W. Ah, ¿en la W? Es la W. Ah, Entonces sí, bueno. hay 90.9. discusiones, hay discusiones como esas. ¿Con cuánto usted cree justo? Y Otero economista, además de usted, doctor en economía. Sí. Pero A mí no es economista, es ingeniero. yo sí me Él es ingeniero. daría la pena investigando. Y es que yo le dije que yo quería llegar a un punto de equilibrio. Y me voy a hacer esa investigación, la voy a documentar. Yo voy a, por voluntad propia, voy a investigar a ver si yo solo con el mínimo soy capaz de subsistir. Claro, Y con cuántas personas a mi cargo. Si me alcanza para Pero mí ¿en qué solo, condiciones? pero Si me casa pero para mí solo. documéntelo videográficamente para que la pasen por Discovery Channel. y Si si sobrevive. soy capaz, porque yo dije, yo ya he tenido muchas oportunidades en la vida, yo dije, yo quiero un punto de equilibrio, porque a partir de ahí es para ayudar a los demás. Yo me hice ese propósito ya he dejado muchas ambiciones, muchas cosas, ya dejé de anhelar carro, casa, propiedades, no, yo dije, no, yo quiero un punto de equilibrio, pues porque ya mi objetivo es ayudar a los demás, Claro. porque... Pero es que hay que tener en cuenta lo que estaban hablando ahorita de la dignidad. Uno es digno de tener un ranchito propio. Pero Y ¿para eso qué? está dentro de la dignidad. Pero para pagar impuestos, valorización, pagar el ladrón más grande del mundo que tiene. Por eso, Por pero eso es la que si dignidad. usted no Son se da la funciones. pela del mantenimiento del Estado, porque eso es una responsabilidad social, humanamente social. ¿No? Pero el Estado debería Si ser uno no para se da ayudar la a los pena demás, de pero ayudar no ayuda. a la administración del Estado, entonces usted está administrando al dueño del inmueble. O sea, está haciendo lo mismo solo que a una persona que está atrás de esta puerta. No es al Estado. No caemos. Y esa persona pues al Estado, ¿no? Mire que hay personas que yo he conocido ricas, muchas propiedades, que ya están vendiendo y viven en arriendo, ¿cierto? Porque las propiedades cuando más valor tienen, más tienen que pagar de impuestos, valorización, les cobran otras cosas adicionales. Pero es que y les sale mejor, y en cambio no viven tan preocupadas de los bienes, sino más bien pagan eso y ya cubren todo Lo que y pasa- se desentienden, se van para otro país. Hay personas que se van para otro país y dejan un poco de propiedades y uno las ve por ahí abandonadas. Oiga, ¿esto de quién será? Y hay gente que ya ni se acuerda de volver a Colombia. No, es gente que vive de eso. Sí. Es gente que vive Del capital. vende Es que esa también es propiedades una vocación. y la ponen en Uno en puede esas vivir del viven capital tranquilos. sin necesidad de tener ninguna planta raíz, No, viven ricos. pero del capital. Yo estoy en esa misma tónica. No se desconectan de... No, pero es que los capitalistas son ricos, ellos viven en los hoteles, en los penthouse y son pasos, no son dueños de nada, son dueños de mucho Y capital viven amasado. en muchas partes. Pero dentro Y del le concepto sigue- de dignidad, sin le hablar sigue de ricos, produciendo. hablando de los pobres, de las personas normales, dentro de la dignidad uno mínimamente debe tener. De hecho está el derecho a poseer un pedacito de terreno, porque allí es donde se florece una familia. Uno no puede estar floreciendo una familia en todo lado porque vuelve a los pensamientos de los hijos, los vuelve pensamientos inestables. Porque están allí, hoy en día están en unas condiciones, allí están en otras condiciones, en otra esquina, en otro lado, porque no aportan en la formación de los que vienen floreciendo detrás de uno, los hijos. A menos que, como en Venezuela, que yo tomo en arriendo este apartamento de allá del segundo piso, y apenas lleva 3 meses, voy al Estado y le digo, soy papá cabeza de hogar, no voy a pagar ese apartamento, y el Estado se lo da. Dice, listo, cójalo.
y se lo quitan al dueño. Y hay de expropiación. ¿Cierto que eso pasa allá? Y no pagan arriendo No porque pagan. No. no pagan y ya. Pero entonces son mañas que o sea, dentro del mismo aparato social no caen. Nosotros dignamente, dignamente adquisición de alimentos, dignamente adquisición de la salud, dignamente adquisición de la educación. Es lo básico que haya para darles educación, salud, vivienda, servicios públicos, recreación. Con eso sí hay dignidad. Pero mire a ver si con un salario, siendo dueños de todo esto, subsidiados desde el Estado, claro, hasta sin mínimo puede uno sobrevivir, porque está subsidiada la comida, está subsidiada la salud, está subsidiado el transporte, pues no hay ningún problema, denme 200.000 mensuales, que eso es para los cordones de los zapatos y para unos loquitos que quiero meter a las paredes. Pero si no tienes un subsidio, no puedes sobrevivir sin dinero. O sea, uno descalzo no puede. De hecho, esos son los discursos del doctorado. En el doctorado todo es qué pasa con el... O sea, lo que tú nos estás diciendo, pero desde una perspectiva más, ¿qué está pasando con las economías mundiales? ¿Qué está pasando con la distribución de la riqueza? Porque ahorita lo que se está distribuyendo es la pobreza, no riqueza. Y esos discursos uno lo ponen en alto. Yo salgo de las clases de doctorado, yo salgo achantado, pero sale uno con un impulso, como yo quiero hacer algo. Uno sale de una clase diciendo yo quiero hacer algo, quiero hacer un libro, yo quiero hacer una cantidad para que conozcan esto, yo quiero investigar profundamente sobre tal cosa. Porque en efecto tienes toda la razón, pero toca mirarlo desde una perspectiva de lo que hay. Porque entonces se convierte uno en un soñador. ¿Cómo es? Un rebelde sin causa, porque pues no hay, uno es uno de los poquitos únicos que hay. Ahora, espiritual y trascendentalmente eso es bueno, porque uno está volando. Uno está volando. Lo propuse para trabajo de grado de una maestría y les ha gustado. O sea, ya empiezo a documentar y lo voy a presentar como... Es un trabajo empírico muy interesante, porque con ese trabajo se puede hacer toda una discusión sobre el salario mínimo en Colombia. Claro. Y fuera de eso va unido a lo que yo digo, lograr el punto de equilibrio. El estudio me podría decir, no, con esto es muy poquito, entonces hay que subirlo a tanto. O decir, no, con esto es suficiente. Ah, bueno, esa es una investigación de demostración. Voy a demostrar que el salario mínimo en Colombia, efectivamente, con 613, 14.000 pesos, una persona, 5 personas pueden vivir dignamente. O si puede vivir una sola. Y entramos a revisar los subsidios del Estado, el Estado paternalista, a ver si eso todavía existe y cómo está el espíritu de los científicos que hablaron del Estado subsidial, y mirar a ver, compararse con otros modos de vivir en otros países del planeta, donde un salario mínimo es mucho al pie de nosotros y están con subsidio de todo, además de Alemania, a todo, y todavía les dan plata y tienen todo. Y allá hay unos que no se dan una vida digna, porque deciden propiamente meterse en los vicios, estar en cosas, porque pues también por está ejemplo, paternalista. el caso de Cuba. Hoy escuchaba una noticia que un familiar salió de Cuba y quería regresar otra vez a Cuba, y los familiares decían, no, por favor, no regreses acá. ¿Cómo era la situación de Cuba? Entonces los que se salen es porque están desesperados de ese régimen. Ay, si regresan lo apresan. Ya los dejaron salir a la séptima, se dieron séptimazo ayer. No, uno sabe. Yo quisiera ir como a colaborar. ¿Tú no has ido a Cuba? ¿A Cuba? Mi sobrino. No, Cuba hay que conocerlo. Yo sí he estado en La Habana varias veces. Sí, así vale la pena. Ratito he estado allá. Pero la cosa es... Mantienen como personas aburridas, como pajaritos aburridos, me imagino, o mantendrán en fiesta. Pero miremos los índices. ¿Y ellos tienen todo? Miremos los índices en Cuba de las muchachas, por ejemplo. La prostitución dispara. Allá ven a una persona que no sea cubana y le caen, A le casarse. fraccionan los billetes. Por unos tenis. Sí, por lo que sea, ¿no? Por un jean. La prostitución es elevadísima. Tenemos las mejores escuelas, se preparan doctores, hacen todo el ciclo educativo. Pero usted qué hace estudiando todo dentro de una cárcel, si no es libre. Porque Cuba es una casa, es una isla. Doctora, si es en la W,
Plaza pública. A las 8. Escuchen a las 8. Ah, ya, Está grabando. Va a estar entonces el doctor Otero. Ah, bueno. Bueno, ¿y cuál es la filosofía de A ver, la campaña? yo me fui por el lado de la educación. ¿Sí? Entonces, mi línea es educación para la paz, la dignidad y el progreso. ¿Sí? Y entonces, hablando de la educación para la paz, por supuesto, todos están hablando de educación para la paz, ¿no? Porque la paz se convirtió en un problema político y de campaña, desafortunadamente. Y la política parece que ya empieza uno a manejar la política, empieza uno a pensar que la cosa es coger lo que hay, la gente coge lo último que hay y ahí. La tendencia. ¿Sí? Pero nosotros, para nosotros como partido, es que el partido está comprometido con la paz, porque existe paz en Colombia, o sea que ya dejemos eso ya está desgastado, todo ese problema de la guerra. Es una cuestión de que el mundo ha evolucionado. La gente es otra, ahorita los ideales son otros y ya no son esos. Entonces, eso también es lo que han comprendido los grupos insurgentes, ¿no? De que ya eso, ellos están cansados de eso y ellos quieren vincularse a la política, a la sociedad civil. Entonces yo estoy dentro de las situaciones de la paz. Estoy hablando sobre educación para el posconflicto. Si se firma la paz, eso esperamos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer con esa gente que estaba en la guerra y los que dependían de la guerra? Porque no solamente el muchacho que está allá es el guerrillero, él es el que está con las armas, pero de él depende, porque es que allá estás trabajando, a él le pagan, pero a ellos les dan... a ellos los llevan y les pagan un salario común y corriente, y un salario un poco más de... Dígamelo a mí, que yo estuve en un proceso de evangelización donde me dio la malaria, era una base de guerrilleros. ¿Sí ves? Y a ellos les pagan más. Que yo era fraile franciscano. Y me tocó ir a evangelizar allá. Entonces, la situación es que yo me he puesto a mirar y digo, bueno, a ellos no los podemos meter al mismo sistema de educación. Algo especial. De ellos dependen las familias, gente que estaba alrededor del conflicto, todos los desplazados. Entonces los metemos a la misma escuela donde está la sociedad civil y los tratamos igual cuando ellos no se pueden tratar igual. Toca educarlos para la paz. Tenemos que educarlos, tenemos que tener equipos de personas, de profesores, de personas con esa sensibilidad para poderlos formar y irlos vinculando a la sociedad civil, para tener una... ¿Qué es la idea nuestra? Los programas que existen, ahí están los de reinserción, pero son programas de retención, son programas paliativos. Y eso no sirve. O sea, si nosotros lo utilizamos dentro de la concepción de la paz, es una paz duradera, no una paz por una situación coyuntural, sino una paz que dure. Eso nos lo decía Kant, ¿no? Sí. Hay que trabajar por la paz del mundo. Entonces, para que te sirva de algo, esa no es una paz, es una pastilla. Es una píldora. No, sí es una paz. Una pastilla que uno se toma para un dolor de cabeza. Sí, y ya. Pero eso es lo que se está haciendo en este momento. Claro, son los paliativos, los programas que hoy en día. ¿Y cuántos cómo pagan de bien esos programas? ¿Y cuántos reinsertados traen y los meten en una casa y ahí los tienen como presos y en ninguna de las paran en delincuencia común? Y entonces ellos qué hacen? Buenas. Empiezan a generar. Buenas tardes. Él es el fiel representante de las comunicaciones del partido. Freddy Guerrero. Es encargado para la comunicación. Sí, está mal, ya no sé. Entonces es como desde esa perspectiva yo estoy mirando. Yo estoy mirando con dignidad, por lo que les he comentado. Nosotros necesitamos una educación digna para nosotros los colombianos. ¿Y qué es ser digno? Es que respeten al ser humano, que respeten al profesional, que respeten al profesor, que respeten al niño, que respeten al adolescente en sus áreas. ¿Y cómo respetándola? Pues dando recursos, políticas públicas que recojan todo esto y por supuesto para el progreso, ¿no?
Pero se puede movilizar solamente si hay una persona que esté allá en la maquinaria. Y definitivamente, Uy, no, ya era. y definitivamente, si no hay una educación desde esa perspectiva, pues seguramente nosotros seguimos siendo, lo que decía hoy un maestro con el que estuve charlando, siendo borregos de todos los que nos quieran manipular y nos quieran manejar, porque no tenemos conciencia de que el país ha cambiado, de que el mundo ha cambiado, la educación en nuestro país se ha quedado. Es que si uno mira la ley 30, la ley de educación superior, es de 1992, y hasta ahora está empezando una reforma, cuando las cosas del mundo han cambiado Claro, totalmente. tiene que adaptarse ¿Sí? al contexto. Tenemos la ley 115 del 90, la ley 115 la ley general de educación. Esa sigue, o sea, tenemos la educación media, tiene esto, la educación, ¿sí? Entonces hay cosas que yo estoy mirando por lo menos en la cuestión de la educación en los niños de Pero esa educación sería gratuita. pues también es esa, o sea, en este momento tenemos nosotros educación gratuita, la primaria y bachillerato ya está, o sea, que no hay dos cupos, eso es así. Pero la educación gratuita ya se ha dado en nuestro medio, y el problema en este momento de educación universitaria y educación superior es la discusión que hay por recursos, porque definitivamente la educación superior sí los recursos o los cupos son muy limitados, pero realmente limitados. Entonces la ley 30 ha buscado es un poco limitar los cupos y empezar, los muchachos lo interpretan como la privatización de la educación superior, ¿cierto? Y esa es la discusión, pero yo digo, eso se arregla con plata. Claro. Sí, es que no hay otra forma, se arregla con plata, y que con conciencia política de nuestros gobernantes de decir, es que quitémosle unos puntos a la guerra y pasémosle a la educación. Porque la guerra tiene demasiado. Quitémosles unos puntos a esto y quitémosles unos puntos al gasto público y pasémosle, si nosotros le lográramos desde allá empezar a sumarle puntitos Fortalecer a la educación. Es que es increíble, pero un país como nuestro, que nosotros pensamos que estamos muy bien, pero la pura América Latina somos el país que menos invierte en educación. ¿Sí? Que menos invierte en educación del Producto Interno. ¿Sí? Aló. Perdón. Buenas tardes. Sí, señora. Sí, señora. Ah, sí. Claro. Sí, señora. Sí, señora. Ella me comentó. ¿Cuándo nos podemos reunir? Y salgamos. Donde la selección de la oficina. Bueno, porque ya como uno en la vida tiene tres aspectos importantes, que es la ciencia, el arte y la técnica. ¿Sí? Yo he tenido esa visión de que todas esas personas que están en el campo, uno las puede meter en el deporte, la recreación y la cultura como parte de la educación. Eso puede ser una parte de... Nunca jamás mantenerlos desocupados. Digamos, la falta de ocupación, si no tiene, digamos, métase al deporte, a la cultura, al arte, a lo que más se desempeña. Sí, porque ya hay gente que, digamos, que son vulnerables y tienen la edad suficiente como para iniciar un ciclo. Si les gusta la ciencia, pues serían investigadores. Hay unos que tienen el arte para dibujar, para cantar, para hacer arte público. Hay otros que son deportistas por naturaleza. O sea, son esas tres ramas que uno puede. Hay unos que son investigadores por nacimiento, les gusta buscar. Entonces yo creo que esa partecita de la educación habría que encajonarlas así en grupos, a ver, buscar como los perfiles, los gustos, y empezar a organizar toda esa gente que sale del posconflicto. Uno se enferma, digamos, porque se encierra en la oficina y mantiene mucho tiempo sentado, le sale estómago, le empiezan a dar problemas cardíacos y hasta uno le da pereza hacer ejercicio. Entonces uno debe meterse en todos esos campos. La filosofía de la educación muy buena, claro, excelente. Y si la amarran con todo eso, ponen a gente a hacer deporte, crean escenarios deportivos por naturaleza, cultura, recreación,
ciencia, yo creo que eso da muy buen resultado. Claro, es que educación da para tantas cosas. Por lo menos esa parte con gente que ya está en el poquito, Claro. les quita de su cabeza. Sí necesitan ¿Cierto? reconocimiento. Les quita de su cabeza eso y empiezan a reconocerse como seres humanos, como personas que son, ¿no? O sea, hay tanta cosa que uno podría trabajar y tantos proyectos tan bonitos. Entonces, por lo menos, mi idea es como trabajar muy fuerte en eso, trabajar muy fuerte por lo menos en este problema del matoneo y del embarazo prematuro, porque eso yo siempre pienso que el embarazo prematuro es distribución de pobreza y eso es falta de educación. La verdad Es eso es falta de que de por sí los seres o la humanos, educación está mal orientada. mire, los seres humanos de por Está sí, mal. nosotros fuimos creados para procrear. O sea, nosotros nos ven como un cultivo y nosotros tenemos que dejar generación. Somos el galpón. Sean ricos, pobres, lo que sea, pero como que el llamado siempre de la cabeza y de uno es alimentarse y ser Claro. saludables para procrear. Claro, que como un mundo continúe. Sí, para que haya mucha existencia. Y entre más pobre, más tiene la tendencia a procreación. Sí, eso es algo que el creador que nos está viendo a nosotros es algo que nos destinó. Y así nosotros nos estamos volviendo eternos. Se mueren uno y nacen otras generaciones. Y hemos vivido El relevo. cuántos años tenemos en la humanidad, ¿no? Sí. Y ese ha sido El relevo generacional. Pero entonces, ¿qué pasa con esas personas que se dejan embarazar sin programación, sin capacitación y sin estímulos? Entonces son propensos a la vulnerabilidad. Entonces se vuelven vagos, no encuentran empleo, entonces se vuelven ladrones, drogadictos o adquieren otros vicios. Esa es la población más fundamental para empezar a proteger. los niños. Mira, yo estaba averiguando y la situación ese programa de los jardines, lugares comunitarios, es un programa muy interesante, eso viene por allá como en 86. Si lo que uno no se entera de eso así como en forma. Se ha beneficiado Y mucho. se han beneficiado como unos 1.500.000 niños. Y por supuesto tantas madres comunitarias Claro. que tienen su empleo, ¿no? Es un programa interesante donde les han dado comida a los niños, pero se les ha descuidado la educación. ¿Y cómo piensan combatir la educación negativa? O sea, la que me habla de filosofía es educación positiva. Sí. Pero también hay una educación maligna y negativa que está muy poderosa. Programitas horribles. Ya mandan los pandillas por televisión, hay un programa de pandillas. Y eso es educación. Hoy en el almuerzo estábamos almorzando y estaban dando eso de pandillas y un tipo ahí fumando marihuana pues en la escena. Pero eso lo ven los niños a las 11 de la mañana. Claro. Para ellos es una verdad. Esas son cosas, y mira... Y la educación va por todos los medios, prensa, radio, televisión, Claro. la universidad, los colegios, todo, pero hay una tendencia fuerte a que la educación negativa es la que más está sobresaliendo y la educación positiva la están minorizando. Sí. Yo creo que en eso por lo menos una cosa que yo pienso que en gran responsabilidad está la mano de los profesores, de los docentes. Que hay que utilizar esa base. Porque es que de todas maneras nosotros como educadores sabemos que hay programas buenos, hay universidades, hay colegios que tienen jardines, que tienen proyectos académicos buenos, que tienen hasta contenidos interesantes, ¿no? Y tienen sus infraestructuras y todo, pero el profesor no está motivado. Lo que pasa es que ellos están con las manos amarradas. Entonces el profesor no está motivado, porque entonces mal pago, mal pago. Y fuera de eso con hijos drogadictos, ladrones y con otros vicios. Claro, porque somos, como profesores somos víctimas también de todo esto. ¿Y con qué moral van a enseñar si tienen tantos mismos problemas? Entonces uno dice, un profesor así, entonces un grave problema que tenemos en la educación es la profesión de ser docente. ¿Cómo dignificamos la profesión de ser docente? Entonces, es que el profesor Hay que reconocerlos para que ellos sigan estudiando. Claro, es que yo miraba en países, aquí con esas famosas pruebas PISA, de los muchachos a los 15 años, que a nosotros nos fue tan mal, que quedamos del puesto 67, quedamos en el 64. ¿Sí? Ay. ¿Te podrás imaginar? Quedamos en el 64, unas pruebas que aplican como indicadores de calidad.
y las hacen en matemáticas, en lenguaje y en ciencia, ¿sí? Y llevamos 3 años presentándonos, como que eso se presenta cada 2 años, y en todas las veces nos ha ido mal. Hemos quedado de 5 de los últimos. No. O sea, por poco nos Y ganamos el nosotros último. ya decimos, es que la educación en Colombia es muy buena. Entonces yo me pongo a pensar, Sí, eso es bueno. sí, yo me pongo a Para pensar, darle crédito al fenómeno de la educación. para decir porque que está yo me he bueno. puesto a pensar para ser uno un poco más como condescendiente con la cosa. Y digo, ¿será que los indicadores que ellos aplican son indicadores Sí, no, eso no para es real. otros Y países eso del no es mundo? real. No, porque están evaluando 70 países del mundo. Y nosotros, el ¿Y que quiénes se quiera, llevan los primeros? el que quiera, creo que es Alemania. Suiza es una. Tailandia. O Suiza Finlandia, está no sé. muy bien posicionado. Sí, Finlandia. Hay unos países, por lo menos. Y yo que veía por qué esos países tienen los primeros puestos. Yo decía, ¿por qué? Porque ser docente allá es de las profesiones más importantes. Los Y maestros. todo el mundo quiere ser docente. O sea, las Mientras que clases aquí un profesor para tener cierto incentivo de 3 millones de pesos, me imagino que ganan Magíster. por sus primas. Tiene que tener un mundo de especializaciones y títulos. Haber pasado 15 años de experiencia para estar en la categoría máxima, que creo que es la 14. A 14. Y se ganan como 3 millones de pesos. Ay, no. Yo Entonces, eso- ¿quién quiere ser docente en Colombia? conozco personas ¿Quién bachiller quiere que con un negocio se gana 6, 8 millones de pesos sin haber universidad. estudiado. Sin academia. Yo he gastado más de 50 millones de pesos en la universidad y ¿cuándo voy a recuperar esa inversión? Entonces, miren, mientras con esos 50 yo hubiera montado un negocio, ya tuviera casa y carro y tuviera Y ahorros. estuviera Con becado. esos 50 millones porque ya hice, digamos, la proyección. Sí. Mientras que me puse a estudiar, dizque para tener un título, y vean, no he podido recuperar la inversión y no sé cuánto tiempo me va a demorar para recuperarla, nomás por tener un título. Entonces, para que te des cuenta, entonces, esa situación de los docentes, entonces yo veo que ahí hay un problema. Con ese ahí gremio hay que problema, trabajar. Ahí hay un problema muy grave, muy grave. Entonces, Sí. ¿para qué estudia uno? ¿Para qué Ese- estudia ese- si ese no...? es el- porque eso que tú dices, se lo están preguntando muchos jóvenes y muchos profesionales. Muchos te están preguntando lo mismo que tú te preguntas. Yo invertí tanto, ¿cuándo reinviertes en esa emoción? Los muchachos te están preguntando ¿para qué estudias? Ven al papá que estudió harto y ¿Para no qué tiene trabajo. estudio? Salieron de la universidad y me dice, Sí, bueno, sí. ahora sí, supuestamente, Sí. ahora sí voy a Voy a ganar recuperar. bien, Entonces, voy a ese ganar es un bien. problema de educación. No, La no. educación no ha enamorado a la gente. Es un sistema arcaico, un sistema de contenidos y de evaluaciones, y de evaluaciones mentirosas. Porque uno evalúa lo que quiere evaluar. Estamos Lo en el que siglo uno sabe. pasado todavía. Claro. Ay, no, amigo. Claro. Entonces, eso es algo que a mí me motiva para vincularse uno a esta situación y como discutir eso, la cosa de los niños. O sea, ay, perdóname. Aló. Tranquila. Nada por supuesto, solo por la línea de la química. Y de una vez, lo que tú estabas haciendo. La solo por ciencia línea. o el deporte. La ciencia o el deporte o la... Lo que pasa es que hay razón de ser. Ya uno dice, yo quiero ser ese, esto mismo que la y sociedad en dice. perspectiva dicen, para tal época tendremos tantos médicos, tantos ingenieros, tantos... En perspectiva saben esas volúmenes de profesionales. Y saben que la ciencia va a tener tal grado de adelante y toda la cosa. Así es como se hace el estudio prospectivo con los seres humanos en perspectiva, no con la ciencia sola en perspectiva, con los seres humanos allí. Interesante, pero por lo menos en perspectiva estamos importando la ciencia, Todo. estamos importando Y ya la equivocada. la obsoleta, la que se acabó de sí. terminar. En otro lado la traemos. Y si no, miremos una muestrica en diciembre, todas las luces espectaculares del alumbrado decembrino en Colombia son las luces que le venden los otros países porque fueron las que se utilizaron hace unos años. Imagínate. Y
la ciencia viene cuando han pasado 20 años, entonces vienen y nos pasan la ciencia que les sobró de hace 20 años. Por eso es que nosotros vivíamos en ese estatus. Pero allá miren cómo inventan el robo, el modo de matar o de robar, y esta locura que allá está. Sí. Pero en eso sí hay una creatividad gran vida. Ay, y póngale que algo que yo iba a decir ahorita sobre los medios de comunicación. Resulta que la Iglesia Católica dice que son santos y tienen santos, todos los días tienen un santo. Santo quiere decir que no cometen pecados. Apartado. Pero resulta que ellos tienen una cantidad de mentiras tan grandes que manejan los medios de comunicación. Entonces ellos sacan a la luz a través de los medios de comunicación mentiras, lo que les conviene, y la verdad la tienen oculta. Empezando por ahí. El gobierno, los ministerios, los entes investigativos de todo el mundo mantienen un manejo de las mentiras tan grandes, ¿sí? Y le hacen creer a la gente lo que no es. Lo que estaba diciendo la doctora ahorita de las encuestas. Las encuestas, eso es puro manejo publicitario. ¿Sí? Mientras que la verdad está por debajo de cuerda. Y la verdad riñe con la realidad. Entonces, uno en los medios de comunicación no debe confiar sino por ahí en un 20%. El 80% son mentiras. Porque le dan a conocer a la gente para no causar pánico, para no causar vergüenza, para mantener las riquezas en manos de los que ya están. Entonces uno a quién le cree, ¿sí? Entonces si uno quiere progresar, los simulacros que hacemos en el simulador, de cómo uno incrementar las ventas y toda esa cuestión que ya nos entregaron allá, ¿en qué es lo que hay que invertir? En publicidad. Invierte en publicidad que incrementa las ganancias. Hicimos el truco y logramos el mayor puntaje. Claro, publicidad. Entonces, hay un ejemplo, por ejemplo, donde venden regalos de Navidad. Le aumentan el 60% a un artículo y le ponen publicidad mentirosa, dice 40% de descuento. Mentiras que están ganando 20% más, nomás por una publicidad mentirosa. Y así es con el Vaticano, así es con el FBI, la CIA. ¿Lo llaman qué? Lo llaman el cuarto poder, ¿no? Entonces las ¿Cuál? mentiras. Los medios. El cuarto poder. Y uno tiene que aprender a manejar las mentiras también, y hay que aprender a convivir con ellas. Porque en este mundo no sabe qué es verdad y qué es mentira. Lo más que le hacen creer a uno por televisión, por la prensa y toda la cuestión. Que decían algo. No existen verdades sino mentiras. Mentiras. No existen mentiras sino verdades a medias. Medias verdades, medio verdades. Verdades a medias. O sea que tampoco existen verdades. Entonces hay una cuestión, hay tres cosas que son mentira, verdad y realidad. Son tres cosas que uno, si uno no aprende a manejar en la vida, se ve enfrascado en el fracaso. Entonces la realidad es lo que uno toca, lo que ve materializado y lo que puede comprobar científicamente. O sea, es materialista. Eso es real, lo que uno dice, esto es real. ¿Qué es verdad? Pues la verdad es incierta, porque nadie ha podido comprobar la verdad de todo. Y la mentira, si vivimos en medio de la mentira, que uno vive enredado, qué es verdad y qué es mentira. Está uno con una realidad mentirosa. Sí. Y uno siempre, como ser humano, tiene que vivir con esas tres cosas. O sea que hay que aprender a identificar la verdad. Si no la hay, pues por lo menos... Entonces, si no la hay, vivir en la realidad. Pues por lo menos se perfecciona la mentira. Bien. Bueno. ¿Y qué ha venido mucha gente estos días por acá? No, todo. ¿Ah, sí?
gracias. Pero ya se ha avanzado mucho, pero ya totalmente metido desde ayer. Tranquila, doctora. Entonces, eso, mis queridos amigos. ¿Con Nada cuántas? más, dígame cómo vamos a Sí. trabajar. ¿Con cuántos votos tenemos de acuerdo? Yo creo que si no aseguramos con 25.000 votos de 30.000 votos. Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Cuenta con nosotros, yo hablo por mí, personalmente con mi hermano Juancho, sé que está muy interesado. Tenemos ¿Cómo? una pequeña célula allá en Zipaquirá, en Baragón, Boyacá, ponemos a mi hermano que mueva las veredas allá. Sí. Y pues yo compré otro carro, entonces en estos días que me lo entreguen nos damos una salidita por allá si quieres. No, es espectacular, claro. Vamos hasta Garagua, que él estuvo incluso ayudando en una campaña y le fue muy bien a la persona que ayudó. Lo que pasa es que la persona a la que ayudó se le olvidó a los que le ayudaron. Pero Es una ley ahí. Pero yo sé, sabiendo que mis hermanos que yo estoy metido en, ellos me apoyan todo el tiempo. Y amigos, ya me han llamado gente, entonces yo les digo, vamos a ir por grupos a saludar a la doctora, vamos a ir por... Hoy le dije al doctor Sereno, que es el que acaba de dejar el cargo de director de programa de comercio internacional ahí en la cooperativa, y yo, doctor, estoy en esto, estoy de apoyo, y me dijo, apoyo, pero usted me diga, entonces vamos en estos días, pero digo, vamos a saludar. Claro. Entonces ahí tenemos gente que se empezó a mover ya, y pues yo lo hago por, como lo dije ahí en el mensaje, es mi amiga, es mi maestra, y yo no me meto en política para nada si no es por una persona que uno quiere, y que uno sabe que allí hay algo, yo conozco mucha gente que han sido mis maestros, pero no por todos los maestros yo haría algo, ¿cierto? No por todos. Y pues vamos a ir haciendo como los grupitos. Sí. Allá en Zipaquirá hacemos un grupo y vamos y los saludamos también para que ellos sigan. Yo como ya estaba en ese tipo de campañas, ya sé cómo es la cosa. Pues a ver, la situación en esto y una de nuestras lemas como partido y como una generación de políticos Sí. es que no vamos a ofrecer nada de plata. Bien. O sea, Sí. no vamos a hacer. Cero dádivas, como lo dije yo allí en el mensaje. Porque es que mira que lo que está pasando, y ustedes saben cómo llega la maquinaria. Yo aprendo porque... No, es que tienes que aprender. O sea, si nosotros necesitamos ser justos y cambiar la política del país, Desde la justicia. tenemos que. Mire, el hecho de que uno les ofrezca ya es corrupción. ¿Sí? Que eso no quiere decir que no se les puede dar, hacerles una invitación y esto. No, eso Entonces, no quiere decir. ¿cómo se hace campaña? Eso no quiere decir. Como porque la es que- pregunta va por dos días. Hay una forma y hay otra forma. Sí. A mí, ¿Cómo? Yo a mí sí me me- pareció Formal e muy informal. interesante, mire, cuando yo me iba a escribir, yo llamé a alguien que tiene mucha experiencia en la política. Le dije, por favor, ya estoy como que ya me tienen de acá, aconséjenme, ¿me inscribo o no me inscribo? Le dije a esa persona, el que ha sido político, le dije, Consejero. yo no tengo plata, falta que no tengo plata. Entonces me dice, me pareció contundente, ¿no? Llega y dice, pues mi hijita, me parece muy bueno lo que usted está haciendo, y eso es lo que necesita el país. Digo, ¿y sabe qué? Es que el que, ¿cómo fue que me dijo? Para no decirlo tan crudamente como me lo dijo él, ¿no? Pero eso, digo, las ideas buenas no necesitan plata, los brutos necesitan un bulto de plata. ¿Sí? Y yo tengo otra parecida, vea. Ah, El mundo debe ser gobernado por los inteligentes, no por los brutos que tienen plata. ¿Sí? Tarde que temprano Eso. los inteligentes dominarán a los Dominarán brutos el- que tienen la plata. y él me dijo,
Usted es una persona muy inteligente y tiene muy buenas ideas, ¿cierto? Los brutos son los que necesitan plata. Y necesitan ideas. Entonces yo dije, ¿y ahí qué? Bueno. Yo ¿Sí? estuve en una campaña política en el Leticia y uno de los candidatos que ahorita es representante de la Cámara les lleva yo no sé de dónde, pero de su propia plata, o sea, de sus maquinarias. De su plata, él compra pequeñas plantas eléctricas y se las regala a los indígenas. Entonces, cada comunidad les pone una planta así de grande a la comunidad, una planta de 45, 50 millones de pesos. Eso es compra de votos. Se la pone la comunidad y la comunidad tiene 800 personas, 500 votos que tienen capacidad de votar y esas 500 le aseguran el 500 son 500 por 50.000 pesos. Digo, por 50 millones. Sí. Y el tipo ya fue reelegido y ya está en la segunda. No, Pero la eso, tercera. sí Entra la es tercera. eso es compra de votos. ¿Qué es lo que hacen en la costa? En la costa por eso es muy difícil entrar. Porque es que en la costa Gerley es el dueño de toda la flota de taxis que maneja en Cartagena, dicen todo. Entonces, ¿el que tiene? Los taxistas y les dan un taxi. Ellos le dan la producida. Pero cada taxista le tiene que traer tantos votos. Imagínate Y cómo si no, eso es una les quita el pirámide. taxi. Y eso no solamente funciona en Cartagena, funciona en Barranquilla. En Barranquilla son muchas. Gente que va a capitalizar. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Que tienen las empresas, tienen todo. Entonces ellos les tienen que obligatoriamente multiplicar el favor. geométricamente el favor. Por eso esos tipos no los mueve nadie. Y ahí está, Nadie. ahí está. Nadie. Tú te das cuenta que en la costa salen los mismos. Y uno dice, pero ¿por qué los mismos? Si tan cuestionados que son. Pero ¿cómo no? Y aquí uno no sabe más que nadie así. Están matoneando El polo ya ha montado varios gobernantes, pero con esto que ha pasado, ellos cómo van a votar otra vez por alguien del polo. ¿Sí? Si ya han habido varios fracasos, si lo montan es porque hay una cosa muy grande, una plataforma o por porque debajo. hay compras. Uno no sabe. Entonces nosotros nuestro lema es ese, no. Y el cautivo Pero, va a ser pero mira descuidado, el que despistado. esa filosofía es buena, pero hay que tener una fortaleza espiritual y mental terrible. Porque usted es conocedor y todos sabemos de las tentaciones. O sea, los espíritus son tentáculos que andan por acá, por allá, y verá, lo presionan a uno de muchas maneras. Sí, claro. Hasta lo amenazan, hasta le pintan pajaritos de oro, hasta vienen y se le meten con un grupo. Entonces verás si uno es débil y deja meter ese engranaje. Y es que a mí me parece algo que es en eso hay muchas cosas desde el punto de vista como filosófico, ¿no? Doctora, Si una persona es buena y una persona es honesta, eso es uno. Y tiene no que crea, fortalecerse, se le tiene- acerca a uno gente honesta. Claro. Y tiene que Si fortalecerse. uno es Los afines. malvado, es si un uno, neurolingüístico. si uno es malvado, si uno es esto, se le acerca a la gente así. ¿Sí? Y vienen y ya. ¿Qué noches tuvimos una visita de un líder? De que fue alcalde de aquí de Nazaret. Y vino. Y son de las maquinarias, ¿no? Él vino y de una vez llega y dice, bueno, yo estoy haciendo una maestría en la universidad, necesito 4 millones de pesos para pagar el salario. Necesito que me consigan empleo, Le dije, ni distribuyendo puestos, ni dando plata. Entonces, ¿Y cuánto tiempo? quédese con sus votos, que tenía 100 y pico mil de votos, quédese con sus votos, porque no, yo en esa condición no puedo, maestro, no puedo, y ya, tranquilo, gracias. Esos son lo que yo ¿Sí? digo, esos son espejismos del Claro, demonio. El demonio claro. le pone pajaritos de oro aquí y uno lo ve, uy, tan bonito, pum, se lo quita y uno se queda sin nada. Sí. Así es. ¿Qué tal yo diga así? Uy, 160.000 votos. No, con eso. Puro Ya espejismo. la quiebra. ¿Ya para qué? ¿Cierto? Espera que Solo por reciba. una persona Espera que tiene la reciba. ¿Con cuánto Pero tiempo? uno no sabe con cuánto se comprometió con esos 160.000 votos. Claro, ¿y cuánto tiempo hay de hacer campaña? O sea, Tenemos 2 meses. 2 meses. ¿tan poquito? Es que 2 no meses. más, porque Ya las estamos elecciones- encima. las Doctora, elecciones ¿eso son es del el orden 9. nacional? Orden Sí. nacional. O sea que podemos moverla a toda la gente que tenemos Leticia también.
mover. Por allá estoy moviendo gente en Ocaña, se me está moviendo gente muy interesante. Porque como soy para académico del Ministerio de Educación, pues yo he ido a varias universidades. Yo me quiero meter para académico. Chico, pues ¿Eso eso, cómo es? ¿Hay convocatorias? ahorita entre a SACES. A SACES. SACES, y ahí encuentran banco de pares. Ajá. Y mira, lástima, no me hubiera dicho, pero yo creo que en este momento están haciendo convocatoria, debe entrar esta noche ya. Ah, bueno. Y Porque cuenta ayer con hablé la hoja de vida. con el doctor Javier Polo, él me llamó, Ah, y él es par, y me dijo, tiene que estar pendiente de las convocatorias. Pero no eso sé. salen en internet, tienes que estar permanentemente entrando a SACES. Ujú. Y ahí salen las convocatorias, y normalmente en estos primeros Ahorita que estamos en esos ahorita, procesos. entre hoy mismo y verá. No, mira. Y si tienes, cuelga la hoja ahí. Y Ujú. llena un formato y ahí cuelga la hoja y le ponen todos sus soportes. Tienes que escanear todos los soportes. Ahí los tengo ya escaneados. ¿Sí? Todos los soportes y los cuelgas ahí. Y entonces ahí quedas como y Quedan cola uno. y te pueden llamar, cuando la competencia te pueden llamar. Y ahorita por lo menos, si tú terminaste la base, Ya me falta inglés. Estoy terminando. te pueden maestría y ahorita Y si me falta inglés puedo subir lo que tengo ya. Claro, lo del doctorado. claro, y si estás en doctorado, de todas maneras, para la educación eso cuenta, ¿no? Eso cuenta, de que eso sirve porque tiene un conocimiento. Bueno, ¿y nosotros en qué le ayudamos? O sea, Mira, ¿cuál es, nosotros, sería nuestro honestamente, nosotros rol y necesitamos función? votos. Vamos a multiplicar. Nosotros necesitamos votos y votos efectivos. O sea, nosotros necesitamos que la gente ni que sí que nosotros le Pero ponemos bueno, tanto- uno para conseguir votos necesita publicidad, necesita, Claro, nosotros necesita, digamos, conocer bien todo esto, pues lo que nos ha comentado hoy, no, documentarlo. y yo necesito que ustedes pues vengan más y nos podemos reunir y claro. podemos hablar ya porque nosotros estamos estableciendo unas citas. A ver, la situación de cómo yo voy a hacer las correrías es que, como dice el profesor Freddy, yo tengo un grupo de gente en Zipaquirá. Entonces va, él hace su convocatoria, Ujú. él tiene la gente Ya lista, llega la me visita. dice tal, entonces yo ya le llego, hablamos con la gente, los escuchamos, echamos el Sí. cuento y entonces ahí cogemos una base de datos, Sí. porque es que yo estoy trabajando con bases de datos. Yo ya voy a empezar a hacer también Entonces, la con las base. bases de datos, entonces empezamos a hacer, yo tengo una cuestión de telemercado, Sí. entonces empezamos a llamar a la gente y empezamos con la base de datos, entonces empezamos a mandar mensajes a la gente y empezamos a cautivar a las personas, pero con mensajes así, nosotros somos de donación, nosotros no vamos, nosotros no Y no, la gente porque- quiere escuchar eso, la gente quiere oír eso. Sería bueno por la parte estratégica crear 7 aspectos importantes para su campaña. O sea, Sí. nosotros hemos escogido el número 7, donde yo he ayudado a organizar grandes plataformas, ¿cierto? Que escogimos el número 7, son 7 líneas de acción. Si usted ya las tiene, pues me las comunicará. Si tiene Claro, más, no. si tiene más, sería bueno porque es que es un número donde uno puede articular Ah. todo. ¿Sí? Si tiene menos, lograr 7 líneas de acción. No, espectacular. Entonces, porque con esas 7 líneas de acción, mire, vamos a hacer, nosotros, o sea, uno que si le va a ayudar a la campaña y va a vender votos, mire, nosotros vamos a hacer estos 7 puntos. Sí, sí, Y de ahí se desprenden otros. Entonces le queda más fácil uno explicarle a la gente. claro. Es decir, claro. mire, educación, pero educación tal, y 7. Sí. Estratégicamente, digamos, en la Policía Nacional, a nivel nacional y a nivel mundial, porque tiene sedes en otros países, o sea, las agregadurías, empleamos esa metodología. Y verá que a nivel de desprendimiento, hasta el último nivel, se entiende bastante las estrategias y las políticas. Claro. ¿Sí? Entonces, si usted nos engrana ese camino, nosotros nos queda más fácil explicar y ganar No, votos. espectacular. Regálame tu nombre. Maestro Freddy, ¿cuál es tu teléfono? 471 431 0123. 0123. Y aquí mi amigo Juan Guillermo Guerrero, Juan Guillermo. Yo he visto que ustedes ya 320. tienen página web, ¿cierto? Sí, sí, sí. 320 La voy a revisar. 370 370 00 00 91. En esta página yo tengo Twitter y tengo Facebook. ¿Tiene un correo electrónico para yo enviarle Sí. algunos ¿Dónde? comentarios? Aquí está. No. Ahí está. Espera, a ver, este dice. Ahí yo puedo No, ahí está el que trae la página. la página. Ah, bueno, está el Twitter,
También, espera, es que no, aquí no está el internet. Un correo donde yo le pueda... Pausa, bueno, colócame en mi correo Porque personal. yo me especialicé en lo que es la creación de plataformas, plataformas, grandes, medianas y pequeñas. ¿Sí? Y yo quiero revisarle la plataforma que tiene en la web. Ah, qué chévere. Fausta 514. Pero esta plataforma no es la de la campaña tuya. La de la campaña es evolucioneducativa.com. Fausta Ah, esa sí, 514. La que está ahí. Esa es la Yo estaba Ya. viendo que no era Arroba igual. no. Evolución educativa. .com. Yahoo. Esa es Aquí está. la- Esa sí es. Evolucioneducativa.com. Pero esa es la página Esta web. es mi página. La página ya la campaña. Esa es la página de la campaña. Entonces ahí tú vas a Aquí la ver tenemos, si quieres mirarla. y tú puedes Más o menos. entrar a una que dice mala educación. O sea, negación negativa, como yo decía ahorita, y la positiva. Entonces, mala educación, entonces, ¿qué está haciendo la gente? Escribiendo, ¿por qué la mala educación? Y después, Ahí está todo. Ahí vamos a responder qué hacemos para Este es resolver el- esa para mala la educación. parte Entonces, ¿qué de- están haciendo? Escribiendo. Entonces, tú escribes lo que tú dices en ese mala educación. Entonces, es mala educación, por lo menos, Están los links la en la desigualdad relación. en el país. Es mala Todo educación está ahí. lo que tú decías de no, bueno, dicho, Los programitas horribles que sacan por televisión, eso, las pues, pandillas. es mala Una crítica, educación sí. que nos estén promoviendo la violencia en la televisión. Es mala educación. Y entonces ahí empezamos a formar todo un grupo de situaciones. En el Facebook también pueden escribir, porque yo tengo un Twitter que también sale la gente. Y después Y entonces ahí empezamos a recibir todo lo que tiene que ver con la violencia. Porque uno para ganar votos tiene que ser muy impactante y rápido. Y máximo con 2 meses se tiene. Sí, es que eso es muy fuerte, muy corto. Claro que la gente de cancha pues ya viene trabajando. ¿Sí? ¿Cómo es el Face? El Face creo, el Face es de Paulina. Ernesto, ahí tienen los links. No, nada. Ay, Dios mío. Nada. Porque es que, no, yo te los mando. ¿Cuál es Listo. tu correo? Juan- Yo le mando, Juan porque Guillermo. déjenme- Juan Guillermo Guerrero, Juan Guillermo, porque imagínate. termina en una M De Méndez. de Méndez, gmail.com, arroba gmail.com, arroba gmail.com. gmail.com. Y el de Sergio, Sergio, así como está Sergio, Sergio, E de elefante, P larga y B. H, H, arroba hotmail.com. hotmail.com. Y entran y escriben. Chéverísimo. Que eso Yo es escribo, chévere a mí porque me gusta se escribir. trata es de recoger. Y campañas publicitarias. Sí, la publicidad llega Son mañana. las que llegan estos días, ¿verdad? Mañana. Por solamente escrita, radio, televisión. Radio, vamos a hacer unas cuñas. Por televisión, pues les quiero comentar que la situación de la política ¿Ya está un existe poquito Chile? cambiando. Ya tengo ahí en eso tengo algunos videos que estamos haciendo. ¿Sí? Diciendo que no hay posible publicidad por televisión. Ya no hay espacio, está todo No hay ocupado. espacio. O sea, ¿qué te digo? No les dieron espacio a ningún partido. Pero bueno, porque entonces Bueno. están en iguales de condiciones. Por eso. Entonces, Porque es que los que tienen bombardean por ese lado y los que no Claro. tuvieron. Entonces, En la radio. sí, y establecieron lo que va a iniciar esta noche. Ujú. Entonces, por eso es un programa que dice, ojo por su voto. Entonces, porque tú sabes, los medios de comunicación en la W9 siempre. ¿Hiciste eso un se está jingle? ¿Ya implantando. hicieron un jingle musical? No, ¿Lo hacemos? lo hacemos Ujú. y hagámoslo así, gente. Bien. ¿A lo boyacense? Hacemos un jingle bien A lo bonito. boyacense, porque ella boyacense. No, pero ya, pues para Boyacá sí me sirve. Podemos hacer uno Pero se puede para hacer una para- población y otro más joven Sí. para los jóvenes, Sí, sí, una cosa así. Se pueden hacer para llamar a los jóvenes, porque esto es de mucha juventud. Bueno, entonces Muchos yo muchachos me que pongo quieren cambiar. en esa orden también de hacer un jingle. Entonces yo cuento contigo aquí, Ave y María. contigo y Sí. contigo. Dígame Y- cuándo yes. necesita de pronto campaña, lo que sea. Nos- Yo trabajo Toca allá, empezar a pues hacer claro que es grupos un también, contrato de los prestación amigos. de servicios. pues tenemos Bravo. un contrato que
que te obligan a estar mucho. No. Ah, no, espectacular. Así Y que podemos los fines de trabajar. semana y miramos a ver cómo nos integramos y cómo distribuimos los tiempos. Sí, redes de campaña. Ahí vienen las redes. Mientras, ¿qué más se hace? Y que iniciamos de cero. Sí. De cero. Yo tengo alguna ventaja que mi hermano trabaja en medios, ¿no? Pero como empresa de él, que hace videitos, que hace videos, que no sé qué, entonces eso son cosas que a uno le sirven. Yo te puedo colaborar, además de muchas cosas, si tienes grupos grandes, como soy programador neurolingüístico Ay, hola. y filósofo en la motivación y filósofo en todas las filosofías. Yo necesito, Entonces, discurso necesito por que mí. monte una charla Mm. para que de pronto contigo y esto, a las personas que nos van a colaborar Como líderes. como dijimos que líderes, le vamos a quitar el este de líderes. ¿Cuál va a ser ahora? ¿Sabes por qué? Porque el líder es lo que han manejado la política tradicional. ¿Y cuál la tienes Y ahorita? los tienen, o sea, nosotros pensamos, hicimos un análisis de cuando se habla de líder y una vez se habla y cuánta plata me va a dar. Claro. ¿Sí? Entonces dijimos que vamos a... Buenas ¿cómo tardes. estás? Buenas Buenas tardes, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Ella es Venus, ¿Cómo está? Ay, Venus. trabajadora social y periodista. Marta, mucho gusto. Y me está trabajando en la red. Siéntate. A ver, Venus me hacían unas preguntas. Siéntate que yo estoy cansado de estar. Sí. Ella me hacía unas preguntas. ¿Cómo para que entren al Twitter y a... Ah, listo. Entonces ya le doy una... ¿Sabes qué? Debíamos de dejar esto. Sí. Sí, ya se lo hago. Entonces, para que les quede venga, porque la plata no Doctora, se puede colocar en el piso porque se va. Y si no se desvincula entonces en estos días de la Universidad Libre. Ah, bueno. No, obligatorio. No es estratégico. No es estratégico, no por un mes uno no puede quedar sin No. empleo. Pero, digamos, para Y si uno. salgo, les voy a trabajar, les ofrezco trabajar gratis. Doctora, y es que, digamos, para meterse uno a la política tiene que renunciar a los cargos. Si es Eso público, simplemente, es simplemente si son es públicos. público. Pero si es por contrato, no hay necesidad de renunciar. Yo no creo, o sea, la situación es que, y esto es una cosa que de algo que yo pienso, que la persona que está en el Estado debe trabajar como cualquier empleo, ¿cierto? Debe trabajar, porque es que se entran y no trabajan. Se Se vuelve- va a Entonces, llevar, pues. entonces, en el sentido mejor Y no tener- trabajan ser y empresario. cargando Porque por así- las espaldas. No trabajan y El cargan. empresario no tiene, pues, no tiene su empresa con empleados No, pero estamos trabajando por contrato de prestación de tampoco hay, es que servicios. el hecho de trabajar por prestación de servicios no exige un horario. No. Si lo exigen es cumplir y que tú entregues resultados. Ellos no te están diciendo, no está aquí, no lo he visto, no sé qué. Antes que te llamaban, no te contaban, pero ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan? Ah, un informe. Ah, me dio el informe. ¿Sí? Esa es la situación que uno puede trabajar con prestación de servicios. Qué bueno. Sí. Entonces no hay dificultad que hay. Entonces Pues sería aquí la idea es comenzar a hacer grupos grupos. y multiplicar el nombre, multiplicar la idea, multiplicar el proyecto Sí. y hacer esas reuniones. O sea, yo ya empiezo por lo menos haciendo ya un grupo de 6-7 personas Claro, para que vayan y nos claro. saluden, nos charlen. Ya este es el cuento, nosotros nos convertimos en motoras que movilizamos personas. Sí. Yo le decía a tu hermano me ofrece la posibilidad, yo creo que sí lo van a necesitar. Ujú. Y muy fuerte, porque este es darnos vamos. Sí. Sí, entonces voy a programar con las personas que nos van a colaborar fuera y con el equipo de trabajo, porque aquí el equipo de trabajo pues, somos 108 personas, Ujú. 108 personas y otras que están fuera. Entonces sería reunirnos con ellos y charlar prepararse una charlita de motivación bien fuerte Claro. Ujú, con Guillermo, así como que de impacto. Y la hacemos acá. ¿Sí? Magnífica, así. Sí. De hecho, Juancho puede estar trabajando muchísimo en ese tema de los grupos. Entonces, Juancho llega y hace la ambientación, una charlita de 20 minuticos y ¡pum! Llegó la candidata. Es la apertura, entonces ya la candidata cuando hable, ellos ya vienen. Quizás me lo puedo llevar para la Claro. como se ha manejado la
política, excepción de grandes grupos, en donde que siempre uno, el candidato que no está, bueno, todos le prometen, pero de pronto le votan. Cuando Entonces, tenemos ¿cómo grupos así, nosotros los convencemos precisamente con manera de que Claro. ellos se interioricen, una me sensibilización, recuerden, sí. ¿sí? De Es hecho, que yo les decía yo ahorita una cosa que le va a servir mucho. Hay que aprender a manejar tres cosas: la mentira, la verdad y la realidad. ¿Sí? Los medios de comunicación son muy mentirosos, ¿sí? Y ellos manejan la mentira y no la verdad. La verdad, la Coca-Cola es muy rica. la verdad es incierta, la verdad es incierta, ¿sí? Y uno le echa la culpa a la fuerza militar, a la policía, que porque dicen tantas mentiras. Mentiras, el Vaticano también dice mentiras, la gente dice mentiras, los medios de comunicación. Entonces, 20% realidad y 80% mentiras. Uno tiene que aprender a jugar con ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué se le puede ofrecer a la gente? Realidades. Usted me dijo que ahí ya están cansados de promesas. ¿Cómo se maneja la mentira y cuál es la verdad que hay que decir? ¿Sí? A los medios de comunicación por pánico no se le puede decir toda la verdad, si no entran en pánico, ¿sí? Entonces, pero tampoco decir mentiras, que ya estamos cansados de las mentiras, ¿sí? ¿Cómo se manejan esos tres aspectos? ¿Sí? Lo que van a ofrecer es realidad, la verdad es incierta, y cómo se manejan las mentiras a través de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debe manejar muy bien. Y la niña que es de medios, ¿cierto? Ustedes saben también porque estudiaron ese tema. Entonces, por el corto tiempo tiene que ser muy explosiva, rápida, ágil, ¿sí? Y hay que mover las maquinarias. Ahora todo se maneja por medio, por internet, por las redes, por la web, por televisión y los otros medios. ¿Sí? Entonces, en eso que estamos nosotros. Sí, hay una cosa que precisamente hoy que estuve revisando en Facebook para intentar nuevamente enviar las invitaciones a las bases de datos. Porque me contacté con Luis, periodista, amigo acá, y él me envió unas bases de datos. Pero entonces resulta que Facebook me envió el mensaje de que mucha gente no ha aceptado la invitación porque dicen no conocer a la persona que le envía la invitación. Entonces es una cosa que también hay que ver cómo la trabajamos. Porque, por ejemplo, en una primera tanda yo envié 800 invitaciones a una base de datos de 800 personas a Facebook, y de esas muchas personas la eliminaron por no conocer a la persona. Y que de hecho uno mismo le pasa, a veces a mí me llegan invitaciones y elimina, pero que a todos nos pasa. Entonces sería cómo trabajar para que hay que hacer, mire, que cada uno haga una presentación como yo lo hice. O sea, que cada uno de los de la base de datos presente a la doctora en su muro. Yo presenté a la doctora y a la gente me está diciendo, listo, Freddy, mire cómo es, vamos a ir a saludarla, no sé qué. Pero tocar con conocidos y Pero- llamarlos y decirles, bueno, y echarles toda la filosofía. La ¿qué filosofía de la campaña debe ser un párrafo, ¿sí? Todo lo que nos dijo hoy tiene que resumirse en un solo párrafo y crear en ese párrafo las 7 estrategias. Y verá que todos le ayudamos, porque nos queda muy fácil. Mire, la filosofía es esta. No, pero para lo que está comentando Venus, para dar un poquito de respuesta es que uno, yo por lo menos ya sé, sé que la doctora se lanzó. Entonces, ¿qué hice con todos mis contactos? De hecho, quedó solo publicado para mis amigos. Iba a colocar para los amigos de mis amigos, pero dije no, para mis amigos. Por lo mismo que tú estás diciendo, que los amigos de mis amigos dicen no conozco. Claro. Entonces, ¿qué hice yo? Yo le coloqué como a los 800 amigos que tengo. Les dije, mire, una amiga y maestra mía se llama Roxana. Yo estoy invocando su confianza para posibilitar que ella llegue a cenar. Coloqué la fotografía y ya. Y las reacciones vienen sobre mí. Claro. ¿Sí ven? Un poco lo que hemos hablado de los correos, del envío de correos, pero a través, porque esas bases de datos las recopilamos, digamos, a través de, por ejemplo, Wilmer, que tiene los contactos de la Universidad Nacional, Carlos, que tiene los contactos del Partido Verde, pero yo les decía a ellos, no es lo mismo
si ustedes a través del Son correo los que les voy a- envían, porque les sí. dice, este correo es de Wilmer, conozco a Wilmer, a ver qué dice Wilmer, a que yo lo envíe desde un correo que se llama Faustina Manrique, senadora, que nadie, No es lo mismo. sí, el dirá, pero ¿y quién es? Porque es que uno invoca la confianza, la misma confianza que yo tengo es la que yo quiero que tengan mis amigos. Cuando a mí me llega mucho el señor William de la Cámara de Representantes. William no sé qué es del polo. Y él trae buenas noticias y todo, pero yo no conocí nunca a William, no sé de hecho por qué él me envía cosas. Y todo lo que viene de William del polo es del mismo, de uno. ¿Cómo Mientras hacen? que si alguien me hubiera dicho, mire, William es el tío de mi novia, el hombre viene avanzando en esta cosa, Freddy, no sé, lo pongo a disposición de usted para que usted me estudie su confianza, listo. Yo ya sé que mi amigo es el que está cercano a William. Pero a mí siempre me llega una cosa de William del polo, yo lo elimino. A veces llegan cosas interesantes, lo medio leo, lo elimino. Pero yo nunca le he dado un voto de confianza por William porque no lo conozco. Y no sé de quién será, no sé por qué. Sí, bien claro. Es que inclusive eso es una oportunidad que uno tiene, pero es que la realidad son los votos. Sí, de cuando a uno le dice yo por Twitter, por Facebook, Yo me sí. gusta. Pero otra cosa. Y el día de la votación, ¿qué pasó? De los 10.000 Pero no seguidores. creas, esto de los Ahí medios está. también puede ser grande, porque cuando yo esté ese día en mi cubículo votando, y al no saber por quién voy a votar, yo sé que en mi correo me ha llegado muchas cosas de la señora Faustina, y estoy seguro que se va a poner. Y si le gusta, porque vota uno. la tiene ya neurolingüísticamente registrada. Cuando yo no tengo candidato para el Senado, yo neurolingüísticamente invoco a la persona que tengo en imagen. Hay una representación, digamos. ¿Sabe cuál es la realidad de lo que me acaba de decir? La realidad es que cuando usted envía sus correos 800, le respondan 500, 200, 100. Esa es la realidad. Pero ¿cómo usted lo confronta? ¿Cómo lo confirma? Pues hay que hacer las reuniones. No, Hay que hacer dentro del eso mismo también. me gusta, pero ¿cómo saben que fue Freddy? Si uno dice, le da clic, me gusta. No, ahí dice quién. Sí, pero Dice entonces, 18 personas han dado me gusta, no sabe cuál es la entonces hay que meterse entonces directamente para que sea más directo. En Facebook, entonces por ese Faustina, ¿cierto? Ahí directamente dice me gusta y una vez asuma. Sí. Pero si me lo envía, por ejemplo, Freddy me envió ese correo a mí de su correo. Sí, no, de mi De su Facebook, pero me envió, no sé si es el link, está directamente allá o si me lo suma a Freddy. no, en este momento la idea y eso es Mire, pescado. póngale cuidado, yo le voy a Uno decir, no sabe quién es. hay otro que está haciendo una campaña fuerte y uno tiene que mirar la competencia, ¿cierto? Claro. El grupo Mira. Yo estoy viendo a una iglesia de ellos y yo creo que eso, Tienen y el yo poder, creo, ellos son las y yo creo que eso es trampa, lo que ellos están haciendo. Porque es que sale uno de la iglesia, venga, este grupo Mira, tráigame 7 personas relacionadas en un listado y yo no sé, algo le dice usted de la iglesia y toda esa cuestión y le dan un listado y tiene que referidos, me parece que son. A mí me parece que eso es trampa. Lo Sí, que sí- pero es que no llega a ser trampa porque si no es trampa cuando van a la gente y se comprueba que sí ofrecieron comida, que ofrecieron cosas, y no llega a ser Pero trampa. eso, y ese de referido sí es legal, que le dan a un listado y uno tiene que traer Es 7 que no los personas. están obligando a votar, Ujú. no los están No, obligando a no, votar. Pero sí arman las bases de la... Ahora, son Claro, dinámicas. pero son mecanismos, Son dinámicas, porque sí. es que precisamente los líderes, yo tengo un amigo mío, el jefe de prensa de Piraquive, y ellos, ¿por qué a la iglesia? Porque es que, por ejemplo, Piraquive es miembro de una de esas iglesias, fundadora, Gloria Estela Díaz lo mismo, entonces ellos hacen parte y aprovechan como ese nicho que tienen, como es decir la candidata, sus estudiantes, sus colegas docentes, es aprovecharlo como ese nicho que tienen, entonces no es ilegal. No es ilegal. Bueno, Ellos no los porque están vea, obligando a yo votar. hasta ahora llegué y casualmente profe me invitó. Yo no sé nada de política, nunca he votado, nunca, ni sé. Pero me llama la atención, digamos, que si a mí me entusiasman, si yo veo la filosofía y me gusta, yo voto por ella. Claro. Si no me gusta, yo no voy a votar. Si voto Así por... venga a todas las reuniones, eso Sí, se ve en si el no me primer gusta, voto. entonces yo voy a votar por un candidato que realmente me llene las expectativas. Yo estoy en esta Claro. cuestión mental de que si a mí me llena,
digamos, con todo lo que yo veo, observo, percibo, porque mi parte es muy honesta, muy espiritual. Yo de por sí no quiero nada material, ni nada de ambición, ni nada de eso. Pero sí me llama la atención, si me convencen a mí, yo soy capaz de convencer a muchos. Claro, y es eso, por ejemplo, me hace acordar que en las elecciones pasadas, a mi novio lo llamaron, un amigo, lo llamaron, no, es que imagínese que estoy apoyando la campaña de una persona, creo que era la Cámara de Representantes. Venga, es que tengo que llevar gente, ¿por qué no va? Y dígale a su novia, dígale a su mamá, y yo esa vez no pude porque yo estaba trabajando. Entonces él fue y le tocó ir a las reuniones y le daban sus gaseositas y no sé qué, y él, bueno, ya iba a las reuniones, firmaba, llenaba la hoja de los datos, le llegaban correos, incluso ahorita en diciembre se asombró porque le enviaron esta tarjetita de Navidad y toda la casa, y él ve, no se acordaban cuando chocaba, y dijo, ay, eso es de... y él no votó. Él fue a todas las reuniones por hacerle el favor al amigo. Pues digo, no, yo tengo claro que yo esa vez no sé por qué mira, iba a votar, que mi partido le iba a votar por eso. Pero iba a todas las reuniones por hacerle el favor al amigo. Entonces también, o sea, como hay gente que sí se convence y dice, uy, no, venga, si yo tenía pero está como interesante. Yo pienso que eso no hay como una certeza completa en cómo juega uno. Puede que estrategias resulten como puede que otras estrategias no resulten. Ahí lo único es aplicar lo que uno más pueda para capturar más. El convencimiento. Sí, porque los políticos es esa persona que lo convence a uno. Claro. Doctora, ¿estuvo en Valencia Sí. estos días? No. ¿Al final del año? No. En Valencia, Voy mira, a revisar cada todo esto, poste, digamos lo que cada tienen en poste Facebook, en de Twitter, todo Valencia, en la página web. la foto de un... Voy a analizarle bien y le voy a enviar unos comentarios a los cada correos. poste. Listo, sí, claro. Y no te ¿Usted tiene conformas correo? con ¿Tiene una tarjetita? cara, Me regala. Tarjetita no tengo, pero si quieres. cara y sello, el mismo. Espera, estoy anotando Estábamos haciendo acá. cuentas con el gordo. Casas. En cada poste, ¿cuántos postes tiene la ciudad de Valencia? Debe ser. Eso es una cosa. @gmail. Cada uno de los pendones, póngale a que estos pendones estarán a 15.000 pesos al por mayor. Imagínate, por lo menos que yo calculo por lo menos unos 500.000, unos 700.000 pendones. Uy, un solo candidato. Pero en cada poste de un solo candidato. Y es de la maquinaria de Chávez, y es la bueno, de Maduro, porque Chávez, Allá en Venezuela. sí, en cada poste. Pues claro, es una cosa que le bombardea y ya está bombardeado, entonces ¿quién la entiende? Es una obediencia a la representación mental. Sí, claro. Es una obediencia. Eso es lo que llaman Pues que yo la conozco en fe mueve Armenia y Germán Barón Cotrino, por todo la, o sea, Armenia inundada. Sí. Y casi todo el Quindío, porque incluso estuvimos en varios pueblos del Quindío, y uno ve las vallas en los postes, la gente entregando volantes, por todo lado estaba. No tiene más, o sea, la gente no tiene otra alternativa. Sí, No hay entonces otra. dice, Germán Barón. Y habían solo dos en Valencia, uno que era ese tipo, y el otro que Maduro dijo que le iba a meter a la cárcel. Ah, sí. ¿Sí? Entonces no había con quién. Y pues claro, ganó ese tipo. Y es que es uno de los podridos de allá, pero de los tipos más tenaces. Y mire cómo está Venezuela. Está con esa misma máquina de ellos son. Y ellos encontraron un buen momento histórico para ser ricos en el planeta. Después de que esto se caiga, ellos se van de Venezuela. Se van a ir a otro lado, se salió. Y es que en la simulación realmente si uno quiere incrementar, digamos, los ingresos, debe invertir mucho en publicidad. O sea, eso es algo que científicamente los ricos del mundo invierten mucho en publicidad. Si uno quiere ganar campaña, publicidad, y verá que va ganando puntos. Cuando no hay publicidad, entonces a uno le toca buscar otros medios alternativos. Sí, porque además la gente, digamos que a través de la lógica de los medios, la gente, digamos que con qué se identifica, con el que ve en los medios, el que ve en la televisión, el que escucha en la radio o el que ve en la prensa. Y eso pasa con todo tipo de productos, o sea, no solamente el político como un producto, como una imagen, sino con cosas, por ejemplo, yo voy a ir a vender jabones. Ay, pero yo esto no lo he visto en la televisión, yo esto no lo compran. Sí, Puede que sea buenísimo, pero no lo compran, porque no lo han visto en los medios. Y eso mismo pasa, porque es que el que sale en los medios vende, se puede vender. Esa es la lógica.
Pero ese es el mecanismo tradicional Sí, de claro. hacer política. Ahora, lo otro es como, es una cuestión, digamos, fuerte que yo les voy a decir porque hay una parte espiritual, ¿sí? Que uno convoca a la gente, es como una energía que uno los trae así, por intermedio, pues, hay unos mecanismos muy poderosos, que cuando uno no tiene muchos recursos, entonces ese es el que le da la victoria a uno. Es otro tipo de recurso. Y también es publicitario, son mensajes, digamos, que uno se le mete a las personas en la mente, neurolingüística, ¿sí? Pero tiene que ser fuerte. Pues aquí estamos. A ver, Lo de que sale. De hecho, le recomiendo, doctora, si sabe algo de la Biblia, ¿no? a mí voy pasando las hojitas, pero con tiempo, porque ahorita ya ayer no me hice convocatoria, tienen que mirar. Claro, eso fue como en octubre, noviembre. No sé si me convocatoria. Yo estoy en estos días pues, trabajando con la INCA y con la cooperativa. Pero no sé si me van a cruzar los horarios, no sé cómo van a hacer las cosas allá, bueno, en ambas partes. Pero yo te voy hablando para decirte cómo son los tiempos. Y lo de la gente, pues miramos cómo van a ser también esas reuniones. Cosas que uno vaya empezando a abonar gente, después a lanzar este tipo de reuniones. Ágape, ¿no? Vamos a tener así, como que la reunión está muy completa, ¿no? Ya llega uno y está la gente organizada y ya Sí. da un cuento, los escucha y nos toca correr, ¿no? Claro, Entonces es eso. Y la situación de reunirnos aquí ya como multiplicadores, entonces sí vale la pena que... miramos la manera. Por la noche, yo sí puedo, cuando tenga reuniones por las noches, me invitan Para y convocar en la... Para los lugares Sí. Pero por lo apartados. menos por allá las 5 o 6 de la diferencia por lo menos de Uribe. Uribe si es el 7 y si los votos dieron, entonces los de abajo le suman a ese para que Ah, se sí. ¿sí? Y entonces, si le llega a suceder, entonces sigue el otro. ¿Sí? En este no. En este el número no cuenta. En este, si yo saco los 25 de los votos, yo estaría con la mayor posibilidad de ingresar, ¿cierto? Dependiendo la cantidad de votos que sacamos como partido. Como partido sacamos por lo menos 700.000 votos. Sí, como es importante partido, que el partido saque para que arrastre. para que arrastre más curules. Entonces son 7 curules. Entonces tenemos posibilidad de estar con un solo. ¿Sí? Esa clase está para estos días. A mí me